Hola, bienvenidos, mi nombre es José Luna y en este video les hablaré del capítulo 8 CCNA 4 versión 5 monitoreo de la red. Bueno, supervisar una red en funcionamiento puede proporcionar información a un administrador de red para administrar la red de forma proactiva e informar estadísticas de uso de la red a otros. La actividad de los enlaces, las tasas de error y el estado de los enlaces son algunos factores que contribuyen a que un administrador de red determine el estado y el uso de la red. En este capítulo se abarcan tres protocolos que pueden usar un administrador de red para controlar la red, que son Syslog, SNMP y NetFlow. Al finalizar este capítulo podrán hacer lo siguiente: explicar el funcionamiento de Syslog, configurar Syslog para recopilar mensajes en un dispositivo de administración de red en una pequeña a mediana empresa, explicar el funcionamiento del protocolo SNMP, configurar SNMP para recopilar mensajes en un dispositivo de administración de red de una pequeña a mediana empresa, describir el funcionamiento de NetFlow, configurar NetFlow para monitorear el tráfico en una red de una pequeña a mediana empresa, y por último examinar la forma en que se usan los datos de NetFlow para examinar los patrones de tráfico. Bueno, comenzaré explicando lo que es el protocolo Syslog. Los administradores de red tienen una variedad de opciones para almacenar, interpretar y mostrar estos mensajes, así como para recibir esos mensajes que podrían tener el mayor impacto en la infraestructura de la red. En estos casos, el método más común para acceder a los mensajes de sistema que proporcionan los dispositivos de red es utilizar un protocolo denominado Syslog. Cabe mencionar que el protocolo Syslog usa el puerto UDP 512 para enviar mensajes de notificación de eventos a través de redes IP y a recopiladores de mensajes de eventos, como se muestra en la ilustración. El protocolo Syslog permite que los dispositivos de red envíen los mensajes del sistema a servidores de Syslog a través de la red. El servicio de registro de Syslog proporciona tres funciones principales: la capacidad de recopilar información de registro para el control y la resolución de problemas, la capacidad de seleccionar el tipo de información de registro que se captura y la capacidad de especificar los destinos de los mensajes de Syslog capturados. Bueno, pero exactamente cómo funciona Syslog. En los dispositivos de red Cisco, el protocolo Syslog comienza enviando los mensajes del sistema y el resultado del comando debug a un proceso de registro local interno del dispositivo. La forma en la que el proceso de registro administra estos mensajes y resultados se basa en las configuraciones del dispositivo. Por ejemplo, los mensajes de Syslog se pueden enviar a través de la red a un servicio de Syslog externo. Estos mensajes se pueden recuperar sin necesidad de acceder al dispositivo propiamente dicho. Los resultados y los mensajes de registros almacenados en el servidor externo se pueden incluir en varios informes para facilitar la lectura. Por otra parte, los mensajes de Syslog se pueden enviar a un buffer interno. Los mensajes enviados al interno solo se pueden ver mediante la CLI del dispositivo. Por último, el administrador de red puede especificar que solo se envíen determinados tipos de mensajes del sistema a varios destinos. Por ejemplo, se pueden configurar el dispositivo para que reenvíe todos los mensajes del sistema a un servidor de Syslog externo. Sin embargo, los mensajes del nivel de depuración se reenvían al buffer interno y solo el administrador puede acceder a ellos desde la CLI. Como se muestra en la ilustración, los destinos comunes para los mensajes de Syslog incluyen lo siguiente: el buffer de registro, la línea de consola, la línea de terminal y el servidor de Syslog. Es posible controlar los mensajes del sistema de manera remota viendo los registros de un servidor de Syslog
o accediendo al dispositivo mediante un telnet o SSH o a través del puerto de consola. Los dispositivos de Cisco generan mensajes de syslog como resultado de los eventos de red. Cada mensaje de syslog contiene un nivel de gravedad y una instalación. Cuanto más bajos son los números de nivel, más fundamentales son las alarmas de syslog. El nivel de gravedad de los mensajes se pueden establecer para controlar dónde se muestra cada tipo de mensaje, y los niveles son nivel de advertencia, nivel de emergencia, el nivel de depuración y por último el nivel de notificación. Los mensajes de registro se pueden marcar con la hora y se pueden establecer la dirección de origen de los mensajes de syslog. Esto mejora la depuración y la administración en tiempo real. El comando service timestamps log uptime muestra la cantidad de tiempo que transcurrió desde la última vez que se arrancó el switch en los eventos registrados. Para permitir que un servidor horario NTP sincronice el reloj de software, use el comando NTP server seguido de la dirección IP en el modo de configuración global. De forma predeterminada, los routers y switches de Cisco envían mensajes de registro a la consola para todos los niveles de gravedad. Para habilitar estas dos configuraciones, utilice los comandos de configuración global login console y login buffer. El comando show login muestra la configuración predeterminada del servicio de registro en un router Cisco, como se muestra en la ilustración. En las primeras líneas del resultado que se muestra, se proporciona información sobre el proceso de registro y al final del resultado se indican los mensajes del registro. En la primera línea resaltada se indica que este router se registra en la consola y se incluyen mensajes de depuración. Esto en realidad significa que todos los mensajes del nivel de depuración, así como cualquier mensaje del nivel inferior, como los mensajes del nivel de notificación, se registran en la consola. El resultado también indica que se registraron 32 de estos mensajes. En la segunda línea resaltada se indica que este router se registra en un buffer interno, dado que en este router se habilitó el registro en un buffer interno. El comando show login también indica que los mensajes en ese buffer pueden ver algunos de los mensajes del sistema que se registraron al final del resultado. Existen tres tipos para configurar el router para que envíe los mensajes del sistema a un servidor syslog, donde se pueden almacenar, filtrar y analizar. El primer paso es configurar el nombre del host del destino o la dirección IP del servidor de syslog en el modo de configuración global, que en este caso es login seguido de la dirección IP. El paso número 2 es controlar los mensajes que se envían al servidor de syslog con el comando del modo de configuración global login trap seguido del dicho nivel. Por ejemplo, para limitar los mensajes a los niveles 4 e inferiores, utilice uno de los dos comandos equivalentes, en este caso login trap 4 o login trap warning. En el tercer paso, de manera optativa, configure la interfaz de origen con el comando del modo en configuración global, que es login source interface seguido del tipo de la interfaz, el número y la interfaz. Por ejemplo, para establecer la interfaz de origen en una interfaz gigabit 00, utilice el siguiente comando: login source interface seguido de gigabit 00. Las interfaces de origen se estableció en la interfaz gigabit 00 y se crea una interfaz loopback que posteriormente se desactiva y se vuelve a activar. Para poder realizar la verificación de syslog se utiliza el siguiente comando: show login.
Este comando muestra cualquier mensaje ya registrado. En el caso de que quiera especificar la muestra de un solo mensaje, se utiliza la barra vertical como se muestra en el ejemplo. Ahora vamos a ver el protocolo simple de administración de red, que por sus siglas es SNMP. SNMP se desarrolló para permitir que los administradores puedan administrar los nodos, como los servidores, las estaciones de trabajo, los routers, los switches y los dispositivos de seguridad en una red IP. SNMP es un protocolo de capa de administración que proporciona un formato de mensaje para comunicación entre administradores y agentes. El sistema SNMP consta de 3 elementos: administrador de SNMP, los agentes SNMP, que vendrían siendo el nodo administrado, y la base de información de administración, que es la MIB. Para configurar SNMP en un dispositivo de red, primero es necesario definir la relación entre el administrador y el agente. El administrador SNMP forma parte de un sistema de administración de red, que es NMS por sus siglas. Como se muestra en la ilustración, el administrador de SNMP puede recopilar información de un agente SNMP mediante una acción que es denominada GET, y puede cambiar la configuración en un agente mediante la acción SET. Además, los agentes SNMP pueden reenviar información directamente a un NMS mediante traps. El agente SNMP y la MIB residen en los clientes de dispositivo de red. Los dispositivos de red que se deben administrar, como los switches, los routers, los servidores, los firewalls y las estaciones de trabajo, cuentan con un módulo de software de agente SNMP. Las MIB almacenan datos sobre el funcionamiento de dispositivo y están diseñadas para estar disponibles para los usuarios remotos autenticados. Existen 2 solicitudes principales de administrador de SNMP, el GET y el SET, ya mencionados. NMS usa una solicitud GET para solicitar datos al dispositivo. NMS usa una solicitud establecida para cambiar las variables de configuración en el dispositivo del agente. Una solicitud SET también puede iniciar acciones dentro de un dispositivo. Por ejemplo, una solicitud SET puede hacer que un router se reinicie, que envíe o que reciba un archivo de configuración. El administrador de SNMP utiliza las acciones de las solicitudes GET y SET para realizar las operaciones descritas en la tabla de la figura 2. En la figura 1 se muestra el uso de una solicitud GET de SNMP para determinar si la interfaz Gigabit Ethernet 00 está activa. NMS sondea periódicamente a los agentes SNMP que residen en los dispositivos administrados para solicitar datos a los dispositivos mediante la solicitud GET. La información se puede mostrar a través de la interfaz gráfica de usuario de NMS. Se pueden calcular los promedios, los mínimos o los máximos, representar los datos gráficamente o establecer umbrales para activar un proceso de notificación cuando se exceden los umbrales. Por ejemplo, NMS puede controlar el uso de CPU de un router Cisco. El administrador de SNMP prueba el valor periódicamente y presenta esta información en un gráfico a fin de que el administrador de red la utilice para crear una línea de base. El sondeo periódico de SNMS tiene desventajas. En primer lugar, existe un retraso entre el momento en el que ocurre un evento y el momento en el que NMS lo advierte mediante el dicho sondeo. En segundo lugar, existe un nivel de equilibrio entre la frecuencia del sondeo y el uso del ancho de banda. Para poder mitigar estas desventajas,
es posible que los agentes SNMP generen y envíen traps para informarle a NMS sobre ciertos eventos de inmediato. Pero, ¿qué son las traps? Bueno, las traps son mensajes no solicitados que alertan al administrador de SNMP sobre una condición o un evento en la red. Algunos ejemplos de las condiciones de trap incluyen la autentificación incorrecta de usuarios, los reinicios, el estado del enlace ya sea activo o inactivo, el seguimiento de direcciones MAC, el cierre de una conexión TCP, la pérdida de conexión a un vecino u otros eventos importantes. En la figura número 1 se muestra el uso de una trap de SNMP para alertar al administrador de red que la interfaz Gigabit 00 falló. Para que SNMP funcione, NMS debe tener acceso a la MIB. Para asegurar que las solicitudes de acceso sean válidas, debe haber cierta forma de autentificación. Existen dos tipos de cadenas de comunidad. La primera es solo lectura, que se representa por RO, y la segunda es lectura y escritura, que se representa con RW. Bueno, un administrador de red puede configurar SNMP versión 2 para poder obtener información de red de los dispositivos de red. Como se muestra en la ilustración, todos los pasos básicos para configurar SNMP se realizan en el modo de configuración global. Para realizar dicha configuración, el primer paso es configurar la cadena de comunidad y el nivel de acceso, ya sea solo lectura o lectura y escritura, mediante el comando SNMP server community la cadena y ya sea RO o RW lectura o lectura y escritura. El paso número 2 es registrar la ubicación del dispositivo mediante el comando SNMP server location seguido del texto. El paso número 3 es registrar el contacto del sistema mediante el comando SNMP server contact seguido del texto. El paso número 4 es registrar el acceso SNMP a los hosts NMS. El paso número 5 es especificar el destinatario de las operaciones de trap de SNMP con el comando SNMP host seguido de la identificación del host, y hay que señalar que de manera predeterminada no se define ningún administrador de traps. Por último, el paso número 6 es habilitar las traps en un agente SNMP con el comando SNMP server enable traps seguido de los tipos de notificación. Si no se especifica ningún tipo de notificación de traps en este comando, entonces se envían todos los tipos de trap. Es necesario el uso de reiterado de este comando si se desea un subconjunto determinado de los tipos de traps. Para verificar la configuración SNMP, utilice cualquier variante del comando show SNMP del modo exec privilegiado. El comando más útil es simplemente el comando shownmp, ya que muestra la configuración que suele ser de interés al examinar la configuración SNMP, a menos que haya una configuración SNMP versión 3 involucrada. La mayoría de las otras opciones del comando solo muestran partes seleccionadas del resultado del comando show SNMP. En la figura 1 se proporciona un ejemplo del resultado de shownmp. El resultado del comando shownmp no muestra información relacionada con la cadena de comunidad SNMP o, si corresponde, con la ACL asociada. En la figura número 2 se muestra la información de la cadena de comunidad SNMP y de la ACL mediante el comando shownmp community. El tercer protocolo es NetFlow. NetFlow es una tecnología del iOS de Cisco que proporciona estadísticas sobre los paquetes que fluyen a través de un switch multicapa
o un router Cisco. NetFlow es estándar para recopilar datos operativos IP de las redes IP. Se desarrolló porque los profesionales de redes necesitaban un método simple y eficaz para realizar un seguimiento de los flujos TCP/IP en la red, y SNMP no era suficiente para estos fines. Mientras que SNMP intenta proporcionar una amplia variedad de características y opciones de administración de red, NetFlow se centra en proporcionar estadísticas sobre los paquetes IP que fluyen a través de los dispositivos de red. NetFlow proporciona datos para habilitar el monitoreo de red y de seguridad, la planificación de red, el análisis de tráfico para incluir la identificación de los cuellos de botella de la red y la contabilidad de IP para fines de facturación. NetFlow puede monitorear la conexión de esa aplicación mediante el seguimiento de los conteos de bytes y de paquetes para el flujo de esa aplicación individual. Existen muchos usos posibles de las estadísticas que proporciona NetFlow. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan NetFlow para algunos o la totalidad de los importantes propósitos de la recolección de datos, entre ellos, medir quién utiliza qué recursos de red y con qué propósito, contabilizar y cobrar según el nivel del uso de los recursos, usar la información medida para planificar la red con más eficacia, de modo que la implementación y la asignación de recursos estén bien alineadas con los requisitos del cliente. Usar la información para estructurar y personalizar mejor el conjunto de aplicaciones y servicios disponibles, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y los requisitos de atención al cliente. Para implementar NetFlow en un router se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Configura la captura de datos de NetFlow. NetFlow captura datos de los paquetes entrantes y salientes. El paso número 2 es configurar la exportación de datos de NetFlow. Se debe especificar la dirección IP y el nombre de host del recopilador NetFlow, así como el puerto UDP al que escucha el recopilador NetFlow. Por último, el paso número 3 es verificar NetFlow, su funcionamiento y sus estadísticas. Después de configurar NetFlow, se pueden analizar los datos exportados en una estación de trabajo que ejecute una aplicación como NetFlow Traffic Analyzer de SolarWinds, Scrutinizer de Plixer o NetFlow Collector de Cisco, como mínimo. Se puede depender del resultado de varios comandos show en el router mismo. Para mostrar un resumen de las estadísticas de contabilidad de NetFlow, así como el protocolo que utiliza el mayor volumen de tráfico, y ver que entre qué hosts fluye este tráfico, utilice el comando show IP cache flow en el modo exec del usuario o el modo exec privilegiado. Este comando se introduce en el router para verificar la configuración de NetFlow como se ve en la figura 1. Si bien el resultado del comando show IP cache flow confirma que el router está recopilando datos para asegurarse de que NetFlow se configuró en las interfaces y en las direcciones correctas, utiliza el comando show IP flow interface como se muestra en la figura número 2. Funciones del recopilador NetFlow. Un recopilador NetFlow es un host que ejecuta software de aplicación. Este software se especializa en el manejo de los datos de NetFlow sin procesar. Este recopilador se puede configurar para percibir información de NetFlow de varios dispositivos de red. Los recopiladores NetFlow agregan y organizan datos de NetFlow según lo que indica el administrador de red dentro de las limitaciones del software. En la figura se muestra un recopilador NetFlow que escucha de manera pasiva los datagramas de NetFlow exportados. Una aplicación de NetFlow proporciona una solución de alto rendimiento,
fácil de usar y escalable para ajustar el consumo de datos de exportación de NetFlow de varios dispositivos. Plixer International desarrolló el software analizador NetFlow Scrutinizer. Scrutinizer es una de las muchas opciones para capturar y analizar datos de NetFlow en un recopilador NetFlow. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo número 8 de la currícula CCNA 4 versión 5 y gracias por su atención.